Muchas gracias, agradezco mucho su presencia, me complace mucho estar aquí en este parque, ver sus rostros y poder platicar, reflexionar con ustedes sobre este tema. Por otro lado, agradezco enormemente la invitación que me hacen los compañeros del Buzón Ciudadano, agradezco mucho de verdad esta invitación de poder estar aquí y compartir. Sobre todo también felicito mucho de verdad al colectivo del Buzón por tantos años de lucha, son ya casi 11 años luchando, son años de crítica, de reflexión, de mucho trabajo, de interés por mejorar la realidad social, la realidad que acomete al país. Entonces, de verdad, enhorabuena por estos más de 500 sábados que están en pie, que están en lucha y que están demostrando que la reflexión y la crítica se puede hacer y que se puede hacer desde el interior de la sociedad. Muchas felicidades, de verdad. Bueno, la plática se llama Ética en las sociedades actuales. Lo que quiero yo hacer es que reflexionemos respecto a qué es la ética, cuáles son, para qué nos sirve la ética, cuál es su relación con la filosofía, cuál es la relación con la sociedad, cuáles son los problemas, las circunstancias, las condiciones de las que podemos hablar si es que vamos a hablar de ética. Entonces, bueno, lo que podemos entender por ética de manera muy sucinta es que la ética, como un quehacer filosófico, lo que hace es reflexionar sobre los valores y los actos humanos que están relacionados, que están imbricados con los sentimientos y con el obrar humano. Esto en relación con los diferentes intereses con los que tenemos y que nos topamos con las personas. Entonces, pensemos así la ética, una reflexión sobre los valores y sobre el actuar humano, ¿ok? Eso de manera muy sucinta. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera cuando hablamos de valores y de intereses incluso, lo que se demuestra es que haya un aspecto problemático de la existencia. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener los mismos intereses que los demás. No hay una manera en que tengamos valores que compartamos con absolutamente todas las personas que poblamos el mundo. Eso es. Por otro lado, lo que podemos entender es que aquí es muy importante hacer una pausa y pensar en algo. Ni la ética ni la filosofía, y eso lo han visto en otras pláticas, no hay un manual. La filosofía no nos da un manual y en este sentido también la ética no nos da un manual de cómo comportarnos, de cómo pensar, de cómo sentir, de cómo actuar. Cuando pensemos en la ética como una reflexión filosófica, no vamos a encontrar pautas para saber cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos sentir. De eso no se trata la filosofía. La filosofía y la ética no nos van a dar pautas estrictas de cómo comportarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la filosofía y la ética en este sentido nos dan sí pautas, pero para reflexionar, para pensar, para criticar, para cuestionar, sí, pero esos cuestionamientos siempre van a ser cuestionamientos abiertos, cuestionamientos constantes respecto a esos temas. Pero no vamos a encontrar ningún aspecto definitivo que nos diga cómo vamos a obrar en cada una de las circunstancias en las que nos veamos inmersos. ¿Qué es lo que pasa? Aun cuando la ética es una reflexión netamente filosófica, la vida nos pone en circunstancias éticas que no dependen propiamente de esa reflexión. Aunado a la reflexión filosófica respecto a qué es o qué no es ético, la vida misma ya nos posiciona en circunstancias que demandan nuestro actuar y que demandan responder a circunstancias determinadas. Lo que tenemos es que en todo momento y en todo lugar la vida nos está impulsando, nos está arrojando a tomar decisiones. Esas decisiones
van de manera paralela a la reflexión filosófica y sí pueden estar relacionadas, pero la vida por sí misma nos pone en situaciones que ya demandan que nosotros respondamos a algo, decidamos algo, que nosotros digamos qué o no vamos a hacer. Entonces, bueno, sí está la reflexión filosófica, pero no olvidemos de verdad que la vida todo el tiempo nos está arrojando, nos está impulsando a tomar una decisión. Y esa decisión, además de que puede afectarme, también puede afectar a los demás. Eso es muy importante. La vida nos va a poner en situaciones en las que tengamos que decidir cosas que pueden afectarme a mí, desde luego, pero que pueden afectar a los otros, y no solo a las personas cercanas a mí, a personas que conozco o que quizás no conozco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todo momento resulta que puedo yo hacerle algo al otro. La vida nos pone en una situación en la que resulta que podemos no necesariamente dañar al otro, pero que simplemente podemos afectarlo. Lo que ocurre es que yo puedo hacerle algo al otro. No se trata de pensar que será algo bueno o malo, no necesariamente algo malo, pero yo puedo afectar a alguien más. Justamente por eso, por mis valores, por mis intereses, por todas las circunstancias en las que estamos inmersas, por circunstancias históricas, económicas, yo puedo afectar a alguien más, de buena o de mala manera, pero puedo afectar a alguien más. Ahora, ¿qué es importante tener presente? Que la ética sí es una reflexión filosófica, pero la ética está presente en todo momento de nuestra vida, en nuestras conversaciones, en nuestras acciones, en nuestras vivencias. Es decir, yo puedo estar platicando con alguien, con un amigo, con un compañero, incluso con alguien que yo no conocía hasta un momento determinado y que empieza a ser alguien cercano o no de mí. En una conversación puedo estar inmerso en una situación ética que me demanda ya justamente tomar un posicionamiento al respecto. Yo puedo estar platicando con cualquier persona en este momento y me pueden pedir un consejo. Por ejemplo, alguien me podría decir, acabo de ver caminando a alguien y se le cayó su cartera. ¿Qué hago? ¿Se la devuelvo o no se la devuelvo? Eso ya es una situación ética, eso ya es una circunstancia ética. Como les decía, aunado a esa reflexión que los filósofos podemos hacer, la vida ya nos está posicionando en tomar una decisión que es ética en sí misma, que implica que yo valore lo que es bueno o lo que es malo. Y no solo en circunstancias, en elecciones, en las experiencias mismas que yo tengo todos los días, estoy justamente inmerso en esa demanda ética que la vida misma me impone. Por ejemplo, yo puedo ir en el camión y escuchar ya un problema ético. Imagínense que voy en el camión, rumbo a mi casa, rumbo al trabajo, rumbo a visitar un amigo, una amiga, lo que sea. Y el chofer se pasa el alto. Y al pasarse el alto, está a punto de atropellar a un ciclista. Esa situación podría generar que incluso una patrulla nos detenga. ¿Qué vamos a decir si nos interrogan al respecto? ¿Que estuvo bien que se pasara el alto? ¿Que estuvo mal? ¿Que el ciclista tuvo la culpa? ¿Que no tuvo la culpa? Es decir, podemos estar todos los días en una situación absolutamente cotidiana y esa situación ya pudiera estarnos demandando una situación ética. Otra situación ética, igual de la vida cotidiana. Un amigo puede estar enfermo y nos pide nuestro apoyo para donar o no donar sangre. Y dejen ustedes, no un amigo, un desconocido. En la televisión era muy usado, sobre todo años antes, que te apareciera una noticia en la que una X persona solicitaba donación de sangre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a atender ese llamado? ¿Vamos a atender esa petición o no la vamos a atender? En fin, lo que intento decirles es que la vida ética
la ética, un posicionamiento ético, un problema ético, un dilema ético, está ahí todos los días con nosotros, todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Podemos enfrentarnos a tener que tomar una decisión ética, a tener que tomar una responsabilidad conmigo o con los demás. Entonces, lo que tenemos aquí es que en cualquier momento podemos enfrentarnos a esa situación y no solamente estoy yo involucrado, también están los otros. Una situación ética siempre va a involucrar a alguien más, siempre va a involucrar no nada más necesariamente a mí. Puede estar alguien más que conozco, no conozco, que es cercano, que me cae bien o que no me cae bien, y pudiera estar ahí, involucrado en mis decisiones, pudiera estar siendo afectado por lo que yo pienso, por lo que yo siento, por lo que yo decido. Es el impacto que uno puede tener con sus acciones respecto a los demás, es muy importante. Aunque no nos demos cuenta, aunque no lo estemos pensando, aunque no lo estemos reflexionando, pudiéramos estar afectando directa o indirectamente a alguien más. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que un problema ético no nada más me afecta a mí, que puede afectar a los demás, que involucra de suyo a los demás. El horizonte ético, una vida ética, está involucrando ya a los demás, a los otros. Entonces, ¿qué podemos pensar? Que no solo la filosofía, sino la vida misma evidencian algo muy importante en este respecto, que nuestras experiencias, que nuestra vida se juega en relación a circunstancias, sí, pero también puede ser a mandatos. Mandatos y circunstancias que nos demandan tomar decisiones. Esas decisiones pueden afectarnos constantemente, como les decía. ¿Qué hago si voy a mi trabajo, salí tarde y tengo prisa de llegar? ¿Me paso o no me paso un alto? ¿Qué hago? Eso es una decisión que ya implica tomar ciertas responsabilidades, que implica posicionarme al respecto. Si yo me paso el alto, muy posiblemente voy a afectar a otro automovilista, voy a afectar quizá a un peatón, a un ciclista. Puedo en todo momento afectar con mis acciones y con mis decisiones a los demás. Simplemente, si voy a la tienda, a la tiendita de la esquina, pago el producto que compré y me dan dinero de más. ¿Qué hago? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Esa es ya un posicionamiento ético. Eso ya me demanda tomar una decisión. ¿Regreso o no regreso el dinero? Ahora, imaginemos que no vamos a la tiendita de la esquina, que vamos a un supermonopolio, que vamos a comprar a uno de esos grandes corporativos. Y lo mismo, me dan dinero de más. Compro algo, la persona que me atiende me da dinero de más. ¿Devuelvo o no devuelvo ese dinero? ¿Me lo quedo para mí? ¿Se lo regreso a la persona que me lo está dando? ¿Qué hago? Apenas viajaba en el autobús, no sé si ustedes han viajado en esas rutas de transporte concesionado, lo que llamamos el transporte expreso, y había una nota que decía: señor pasajero, deposite el dinero exacto en la alcancía. Si usted paga de menos, se le cobrará al chofer. ¿Qué hacemos? ¿Depositamos el dinero exacto o no depositamos el dinero exacto y que se lo cobren al chofer? Eso ya es una decisión ética. ¿Voy a actuar conforme un mandato o no voy a actuar conforme los mandatos que la sociedad me pone? Por otro lado, esos mandatos vienen de todos lados. Toda nuestra vida en todo momento estamos recibiendo
de alguna manera esos imperativos que nos ponen, sí, la sociedad, que nos impone la gente a la que conocemos, la gente a la que tratamos, la gente a la que también no conocemos, pero vienen de otros lados, de las grandes instituciones. El Estado nos pone mandatos, por ejemplo, pagar impuestos, eso es un mandato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar o no impuestos? La iglesia, si vamos a la iglesia, si tenemos una religión, nos pone un mandato. Uno de ellos pudiera ser dar limosna. La caridad es un mandato, es una asunción, pero también es un mandato. La escuela, hacer la tarea, eso es un mandato. No necesariamente es una elección. Puede serlo, podemos elegir hacer o no la tarea, pero de entrada parece que concebimos la escuela como un lugar donde tenemos ciertas tareas asignadas. Una de ellas, hacer la tarea de matemáticas, preparar la exposición para la materia de biología. Eso ya es un mandato, es algo que viene del exterior y que nos demanda que tengamos un posicionamiento. Pero de verdad, además de estas grandes instituciones, veámoslo así, todo el tiempo estamos recibiendo esos imperativos, esas demandas, sí del Estado, sí de la iglesia, sí de la escuela, sí de los maestros, pero también de los hijos, de la esposa, amigos, del vecino. El vecino espera de mí que yo no le tire basura en su banqueta, y lo mismo espero yo del vecino. Quizá esa sería alguna demanda, ¿no? Lo que vemos aquí es que los demás siempre están esperando de nosotros esfuerzos, actitudes, conductas, valoraciones, sentimientos, ideas que son socialmente aceptados. Estamos recibiendo de los otros, del medio en el que nos desarrollamos, esas exigencias. Las personas esperan que tengamos ciertas actitudes, que nos comportemos de cierta manera, que actuemos de cierta manera. Eso es lo que pasa. Por mucho que nosotros tengamos o no una idea, que compartamos o no algunas valoraciones, lo que resulta es que los demás están esperando de nosotros ciertas acciones que son, por un lado, socialmente aceptadas y por otro lado, que en el seno de la sociedad son consideradas como buenas. Entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Y cómo se relaciona esa demanda sobre lo que debemos o no debemos con las reglas y las conductas consideradas socialmente valiosas? Lo que podemos ver es que siempre estamos inmersos en todo momento en medio de valoraciones que por un lado pueden determinar nuestra existencia, pero que también la configuran, que la modelan, que le van dando incluso un sentido a nuestra vida. Entonces surge la pregunta de si estamos o no de acuerdo con esas reglas que nos vienen, sí, de nosotros mismos, pero también de los demás. ¿Estamos o no de acuerdo con esas concepciones y con esas demandas? Por ejemplo, yo puedo decidir entre llegar o no temprano al trabajo, pero no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que tenemos que decidir entre dormir 5 minutitos más o no. ¿Qué hacemos? ¿Llegamos temprano al trabajo o mejor dormimos unos cuantos minutitos más? Y si llegamos tarde, ¿qué hacemos? ¿Le mentimos o no le mentimos a nuestro jefe? Supongamos que tenemos que decidir, que estamos en un posicionamiento en el que de llegar tarde al trabajo me van a descontar dinero. ¿Qué hago? ¿Le miento a mi jefe y le digo que atravesé por una circunstancia horrible, que había un tráfico espantoso, que cerraron mi calle, que no había transporte, que falló el metro? ¿Qué hago? ¿Cómo me posiciono ante eso? No sé ustedes, pero lo que está detrás es justamente un problema ético. Llegué tarde al trabajo, ¿miento o no miento? ¿Miento o no miento para que no me descuenten? ¿Qué prefiero?
que no me descuenten en mi cheque una cantidad de dinero, o mejor miento para que pueda yo tener mi salario íntegro, y aún sabiendo que llegué tarde por mi culpa, pues mejor miento para que me paguen lo exacto, ¿no? Eso ya es un problema ético, un dilema ético. Mi conducta puede generar acciones que me perjudiquen o me beneficien, pero donde siempre estoy relacionado con los demás, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de una circunstancia tan común y que a veces la dejamos pasar, y sin embargo ya está demandando de nosotros que seamos honestos, que cumplamos, que sigamos reglas, que respetemos ciertas reglas. Lo que está detrás ahí es una idea y una demanda de respetar ciertas reglas. Eso es lo que está operando. Y entonces parecería que hay una relación un poco de choque entre mis deseos, entre lo que yo pudiera desear y lo que socialmente todo el tiempo se me está demandando. Hay una pugna entre mis necesidades, pudiera haber una pugna entre mis necesidades y mis valoraciones, lo que deseamos y lo que los demás esperan que hagamos. Hay ahí una relación muy importante entre el deber y adherirme al deber, o bien seguir mis deseos, seguir mis instintos. ¿Qué es lo que nos dice la filosofía en este respecto? En el siglo XVIII, es decir, el periodo que va de 1700 a 1800, en ese siglo un filósofo muy estudiado, muy estudiado de verdad por las personas que somos filósofos, que nos dedicamos a la filosofía, Immanuel Kant, él en el siglo XVIII escribe su obra. Entre más o menos 1740, 1770, escribe él sus grandes obras. ¿Qué nos dice Kant? Kant nos dice: los seres racionales, y en este sentido está entendiendo a los seres humanos, para que verdaderamente se constituyan como humanos, deben dejar atrás sus deseos, deben dejar atrás sus instintos y tienen que seguir la razón. Solamente podrán ser seres racionales si dejan de lado eso, si dejan de lado sus deseos y se envuelven en una situación en la que sean capaces de abolir totalmente sus deseos para hacer algo muy importante: seguir el deber. Para Kant, la vida humana solamente se constituye como tal si es capaz de adherirse en todo momento, en todo lugar, al deber, a una regla. ¿Qué es lo que nos dice Kant? No importa si deseamos. Claro que deseamos, pero ¿qué debemos hacer? Debemos darnos leyes a las que la razón pueda adherirse y pueda seguir en todo momento, de modo tal que nos demos leyes universales que determinen mi conducta en cada momento. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que por un lado no vamos a seguir nuestras pasiones, pero tampoco vamos a adherirnos necesariamente a las consideraciones de los demás. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer, dice Kant, un individuo racional debe de ser capaz de darse leyes a sí mismo para entrar en un mundo absolutamente racional. Esto quiere decir que Kant considera algo muy importante. A Kant no le interesa una vida moral desde una pura buena voluntad. Eso no existe para Kant. Para Kant lo que existe es darse leyes que generen al individuo comportarse como un ser racional, y en este sentido él estará diciendo incluso
que a partir de eso se puede entrar en un progreso de la razón, en un progreso de la razón que no termina nunca, en un progreso de la razón que va avanzando cada vez más hacia el mejor. Si el ser humano es capaz de separarse de sus instintos, de sus pasiones, entonces, nos dice Kant, solo entonces va a entrar la humanidad en un progreso indefinido. Pero entonces, lo que vemos aquí es que a Kant lo que le interesa son individuos que sigan exclusivamente las obligaciones que el mundo externo a nosotros nos demanda. Hay que adherirnos a la razón y hay que adherirnos al deber para poder guiar nuestra conducta. Esto quiere decir que el deber y no la felicidad, no el amor, no el placer, es lo que va a guiar nuestra existencia. Lo que quiere él es entonces entrar en una situación de perfeccionamiento racional. ¿Por qué? Porque para Kant, él cree que si nos guiamos por nuestras pasiones, que si nos guiamos por nuestros deseos, a lo que vamos a llegar es a tener valoraciones que sean parciales, valoraciones que no puedan entender en su complejidad el mundo moral. Entonces, lo que quiere Kant es que seamos de alguna manera objetivos en todo momento, que siempre estemos mirando hacia el deber. Lo que ocurre con este posicionamiento moral, con esta idea de la moral, con esta idea de la vida ética, es que a Kant se le critica mucho por su excesivo racionalismo, porque él cree que solamente a través de la razón vamos a poder actuar conforme al deber y en ese sentido vamos a tener acciones buenas, acciones moralmente aceptables. Pero la pregunta es si de verdad solo por la razón, si solamente a través de estar razonando todo el tiempo qué debo de hacer, si solamente a partir de eso puedo actuar bien. De verdad, solamente porque me la pase constantemente razonando lo que tengo o no que hacer, solamente por eso voy a tener un actuar bueno, un actuar noble, un actuar que beneficie a los demás, que beneficie a mi sociedad. En este respecto, poco después, en el siglo XIX, en la primera década del siglo XIX o en los primeros 15 años del siglo XIX, surge un movimiento filosófico que se le denomina romanticismo, que lo que hace es decir, a ver, señor Kant, fíjese que no. Los seres humanos, en efecto, somos seres racionales, pero no solo somos seres racionales, somos seres sintientes. Y como seres sintientes, claro que podemos guiarnos por nuestro instinto, y el instinto no necesariamente tiene que ser malo. Lo que ocurre es que el romanticismo dice, la vida y la existencia humana no tiene por qué separarse de nuestros instintos, de nuestros sentimientos, de lo que deseo para ser bueno. Todos mis sentimientos pueden llevarme a acciones buenas. Y entonces lo que dice el romanticismo es, podemos lograr una vida moral no necesariamente por pasárnosla razonando, sino cómo lo vamos a lograr educando el sentimiento. Y entonces el romanticismo genera un movimiento en el que se cree que hay que educar el sentimiento ¿a través de qué? A través del arte. Esa educación, la educación estética, nos puede ayudar a ser seres humanos buenos, seres humanos que en su conducta pueda lograr y pueda tener éxito, pueda apoyar a los otros, pueda convivir con los otros sin que tenga que estar negando todo el tiempo sus necesidades vitales. ¿Qué es lo que dice el romanticismo? A través del arte, es decir, a través de la pintura, a través de la escultura, a través de la poesía, a través de la música, podemos cultivar el sentimiento y podemos tener una vida buena, una vida moral.
Esto no es algo alejado, aunque los románticos están pensando, este movimiento filosófico literario está ocurriendo a inicios del siglo XIX, entre 1800 y 1815, este movimiento se ha retomado. De alguna manera ya tenemos escuelas que educan a través del arte, pero más allá de la instrucción formal, más allá de un sistema educativo que ya está promocionando educar y cultivar el sentimiento moral a través del arte, hay otros proyectos que están no en las escuelas, que están en las sociedades. Por ejemplo, hay gente que se ha dedicado a trabajar en barrios que se consideran de alta marginación, de alta violencia, y que han demostrado que cuando las personas están en contacto con la pintura, con la escultura, con la literatura, se generan movimientos sociales que reconstituyen esa violencia y esa marginación en la que muchas personas viven y generan una vida mejor. Eso ha pasado en lugares tan cercanos como Iztapalapa o como Tepito, en barrios del centro de la ciudad. También ha pasado en otros países. En Brasil, por ejemplo, es lo que se ha hecho. En las favelas se ha involucrado a las personas para que pinten sus casas, para que tengan espacios de recreación, para que haya más parques, para que haya lugares donde la gente pueda convivir, y que se ha demostrado que el sentimiento, educar nuestros sentimientos, explotar nuestros sentimientos, pueden hacernos personas mejores. Es decir, no tenemos que participar de ese ideal racional para ser buenas personas, para ser buenos seres humanos, para emprender buenas acciones. Los sentimientos también importan, los sentimientos también nos van a llevar, seguir nuestro sentimiento también nos puede llevar a tener acciones buenas, a tener acciones bondadosas, a tener acciones útiles con los demás, a tener acciones que ayuden a los demás. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Debemos de ir en contra de nuestros deseos? ¿De verdad tenemos que abolir el deseo para actuar bien? Lo que esto nos demuestra es que ante un ideal de universalismo, lo que tenemos es que hay exigencias y hay ideales que nos vienen ya sea del exterior o por nuestras propias concepciones, que por un lado son considerados como válidos, pero que también pueden ser rechazados por los demás. No podemos todo el tiempo coincidir con los demás. Entonces, ¿hay una manera de encontrar puntos fijos en nuestro actuar? ¿Hay una manera de tener ideales universales desde los cuales vamos a partir para actuar o no actuar bien? Por otro lado, parecería que nuestras propias expectativas, nuestros sentimientos, incluso nuestros deseos y también nuestros dolores siempre están relacionados con decisiones que diariamente tenemos que tomar y que no necesariamente implican seguir lo que nosotros queremos o que no necesariamente implican poder lograr hacer lo que nos piden los demás. Lo que ocurre aquí es que por mucho que tenemos, por mucho que reflexionemos qué es y qué no es bueno hacer, no siempre vamos a poder cumplir con esas expectativas, con las expectativas que los demás tienen de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras propias convicciones. Entonces, justamente en este siglo en el que les hablaba, ya en el siglo XIX, con el romanticismo tenemos una idea muy importante. A través del sentimiento podemos tener acciones buenas, acciones que beneficien a los demás, pero por otro lado, ya más avanzado el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, otro filósofo muy importante, muy leído, Friedrich Nietzsche, lo que dice es: vamos a dejar atrás la idea de tener valores universales, vamos a transfigurar todos los valores, vamos
a dejar atrás esos valores universales y vamos a entender que la vida no se juega de esa manera. En todo momento, en todo lugar, vamos a encontrar valores que sean opuestos, que estén en pugna, que coincidan en unas cosas, que no coincidan en otras. ¿Qué es lo importante que debemos destacar con Nietzsche? Que no hay valores que puedan permanecer de manera inmutable ante las circunstancias históricas, económicas, sociales, culturales. La vida no es así. Vivir en sociedad es bastante complejo. Vivir en sociedad implica dialogar con los otros para poder encontrar acuerdos. Pero eso implica mucho trabajo. No hay una manera de razonar y llegar a un posicionamiento universal que nunca desaparezca, que nunca perezca. No, eso no ocurre. La vida en sociedad, la vida en comunidad, implica que podamos estar enfrentados en nuestras ideas, en nuestras concepciones, y sin embargo, lo que debemos hacer es encontrar la manera de dialogar con los otros, de escucharnos y de llegar a acuerdos a través del diálogo, a través de la discusión, a través de intentar entendernos. Entonces, lo que tenemos aquí es que finalmente hay diferentes posibilidades de existencia, hay muchas circunstancias que modelan la existencia humana a través de la diversidad, a través de la pluralidad. Entonces lo que quiero decirles es que justamente la vida moral, la vida ética, no va a ocurrir por decirnos racionales, va a ocurrir a través de una confabulación de muchas cosas, del momento histórico que vivamos, del momento económico en el que vivamos, y también por algo muy importante, sí, porque somos seres racionales y como seres racionales podemos reflexionar, podemos razonar, podemos discutir con los otros, pero también hay algo muy importante, somos seres sintientes, no hay manera de que nos podamos separar del sentimiento. Y no separarnos del sentimiento no implica necesariamente que no vamos a poder actuar bien. En este sentido, ya en el siglo XX hay una crítica a estos posicionamientos en los que se pide que el ser humano sea estrictamente un ser racional para poder lograr una vida buena. Y lo que hace el siglo XX a través de distintas líneas de pensamiento, de distintas líneas de investigación, de diversas líneas filosóficas, es decir, actuar éticamente, ejecutar acciones buenas, no solamente es porque razonemos, esto se logra desde el amor, desde la fraternidad, desde mis deseos, desde mis motivaciones, pero también desde las actitudes que podemos considerar netamente bondadosas. Ser buenos seres humanos, actuar bien con los otros, actuar bien conmigo mismo, no necesariamente tiene que ser porque nos movamos en un horizonte racional. También desde la bondad, desde la generosidad, podemos emprender acciones que nos benefician y que benefician a los demás. Esto quiere decir que tenemos que hacer la pregunta, ¿podemos ser indiferentes a los otros? No, no hay manera de que logramos separarnos de lo que los demás, por un lado, esperan de nosotros, pero de lo que los demás necesitan de nosotros. Hay algo muy importante, aunque se le han hecho a Kant diferentes críticas respecto a sus posicionamientos tan estrictos y tan racionales, Kant dice algo muy importante. A los seres humanos solamente se les puede considerar fines en sí mismos, nunca como medios. Esto quiere decir que yo no voy a usar al otro para tener un mejor trabajo, para tener una mejor casa, para ganar más dinero. El otro necesita de mí, es mi hermano, es igual que yo, mi congénere.
no puedo utilizarlo como un medio, siempre lo voy a concebir como persona, siempre lo voy a concebir como un fin en sí mismo. Entonces me voy a dirigir a él de tal modo que pueda yo escucharlo, que pueda yo respetarlo, que pueda yo arroparlo, que pueda yo cobijarlo, que pueda yo emprender de verdad acciones bondadosas con él. Una de las ideas más importantes y más lúcidas de Kant es esa, que los seres humanos son fines en sí mismos. Nunca los vamos a usar como un medio, es decir, nunca voy a sacar provecho del otro. Eso es justamente un posicionamiento ético respecto a los demás. Y en este sentido, ya en el siglo XX, un filósofo lituano que desarrolla su pensamiento, que estudia y desarrolla su pensamiento en lengua francesa, pero que de origen él es lituano, aunque toda su formación es francesa, es Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, de alguna manera podemos entenderlo en este sentido de, él concibe, tiene un trabajo filosófico que justamente se va hacia la vertiente ética, y él reflexiona justamente respecto a cómo debemos actuar para ser éticos, cómo debemos entender mi relación con el mundo para poder tener un actuar ético. ¿Qué nos dice Levinas? De mi existencia, tengo que ir de mi existencia a la existencia de los demás, a las demandas de los demás. Y él nos pide algo muy importante: que nos entreguemos a los otros. Lo que dice Emmanuel Levinas ya en el siglo XX, después de 1940, Emmanuel Levinas empieza a escribir libros que son muy destacados, empieza a estructurar una obra muy reconocida, y lo que él dice es que los demás nos interesan, los demás nos conciernen, justamente en este sentido que hablaba de que los seres humanos, los otros, los que no son yo, son fines en sí mismos. Lo que nos dirá Levinas ya en el siglo XX, después de 1940, es que los otros me conciernen. ¿Y qué significa esto? Que debo hacerme responsables de ellos. Dice Levinas, yo tengo que hacerme responsable de los otros, y en este sentido él hace una propuesta que ha sido considerada incluso como radical. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo que hacerme responsable del hambre, del frío, de la sed de los demás, tengo que cobijarlo, tengo que arroparlo, tengo que hacerme cargo de la viuda, del huérfano. ¿Por qué dice Levinas esto? Cuando Levinas escribe su obra, a Levinas le toca vivir la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra del Golfo Pérsico, y eso que a Levinas ya no le tocó la guerra en Medio Oriente, ya no le tocó también la guerra que hay en México con el narcotráfico, por ejemplo. No le tocó a Levinas vivir las muertas de Juárez, no le tocó encontrar fosas clandestinas, no le tocó la represión, no le tocó vivir la represión que en México han vivido los maestros, nada de eso, no le tocó esa situación de guerra que nosotros también estamos viviendo. Pero sí le tocaron otras guerras, le tocó vivir lo que en la literatura se llama las grandes guerras, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y las guerras posteriores que siguieron azotando a todo el mundo. Emmanuel Levinas escribe su obra en ese contexto, en ese escenario de guerra, de destrucción, de barbarie, de muerte. Y por eso Levinas nos dice, tenemos que hacernos cargo del otro, tenemos que hacernos cargo de su hambre, de su frío. Y de alguna manera, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a reflexionar al respecto, ¿no será cierto que debemos hacernos cargo del otro, de un otro sufriente, de un otro que es azotado por la experiencia de la guerra, una experiencia de la guerra que no está nada lejos de nuestra existencia? Nosotros podemos estar aquí
en este momento, en un parque, en una charla, pero en este momento una mujer está siendo asesinada, una mujer está siendo estrangulada. Y no solo una mujer, ¿cuántos niños, cuántos padres, cuántos hijos han sido encontrados en fosas clandestinas? ¿Cuántos hermanos, cuántos amigos? Lo que Manuel Levinas nos dice no está nada lejos de nuestra experiencia. Podemos pensar que esas grandes guerras que azotaron el siglo XX terminaron, pero han habido otras guerras. Hay otra experiencia en este mundo, en este siglo XXI, que está azotando, que está precarizando la existencia de miles de personas en el mundo. Si hacemos un conteo de la cantidad de personas que están sufriendo hambre extrema en el mundo, son muchísimos. Nosotros vamos a salir de este parque quizá a nuestra casa, quizá a una comida, quizá a visitar a los amigos, a la familia, quizá vamos a ir al cine. Y en otra parte del mundo, en otra parte de este país, ni siquiera del mundo, de esta ciudad, de este país, hay un niño muriendo de hambre. Hay un niño siendo explotado. Y no solo un niño, mujeres, ancianos, siendo explotados, siendo traficados sexualmente, siendo muertos porque están atravesados por el tráfico de órganos. Entonces, cuando Emmanuel Levinas nos dice, vamos a salir de mi existencia para preocuparme respecto a lo que el otro necesita, a lo que Levinas nos invita es a ser bondadosos con los demás. Eso ya es un posicionamiento ético. Levinas lo que nos dice es que la ética implica que seamos generosos, que seamos bondadosos con los demás, que seamos capaces de desprendernos de nuestra existencia, que seamos capaces de olvidarnos por un momento de nuestra existencia y que dejemos de posicionar nuestro yo como centro y que podamos ir y dirigirnos hacia lo que el otro necesita. Y entonces, ¿qué nos dice Levinas? Hay que escuchar al otro, hay que dialogar con el otro, hay que hablar con el otro. ¿Para qué? Para saber qué necesita, qué requiere de mí, qué puedo hacer yo por él y qué puedo hacer de alguna manera en conjunto. ¿Cómo podemos con los demás emprender acciones buenas que no solo me ayuden a mí mismo? Hay que ayudar a los demás. A lo que invita Levinas es a olvidarnos por un momento de la propia existencia y ser capaces de procurar el bienestar de los demás. Entonces, lo que podemos ver aquí es que, por un lado, la vida nos impone una pluralidad de exigencias muy diversas, pero que dentro de esas exigencias, de lo que se trata es saber ver, saber entender que no podemos ser indiferentes a los demás. Y por otro lado, que respecto a todos los imperativos que la vida nos impone, hay diferentes maneras de solucionar las cosas y esas diversas maneras de solucionar las cosas y esas diversas maneras de resolver las cosas de manera ética siempre van a implicar que podamos ser capaces de tomar en cuenta las consideraciones de los demás. Hay una frase muy bonita de otro pensador, él es Herder y tiene una frase muy lúcida que dice, el bien no se da en un solo hombre. Esto quiere decir que lograr el bien implica actuar en comunidad. Ya de alguna manera, hace muchísimos siglos atrás, lo decía Aristóteles. Aristóteles reconocía que los seres humanos somos seres sociales. Entonces, cuando Herder nos dice que el bien no se va a encontrar en un solo hombre, a lo que apela, a lo que invita, es que el bien lo hagamos entre todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escuchándonos, ayudándonos, platicando con los otros, hablando con los otros, sabiendo sus necesidades. Eso es muy importante. Pero de alguna manera también podemos pensar si de verdad cuando hablamos de hacer el bien,
se trata de hacer el bien solamente con otro ser humano. De alguna manera, las ideas que he estado planteando ahora con ustedes refieren mucho a la existencia humana. La pregunta es, si no debemos de trasladar todas estas concepciones no solamente al otro humano, sino al mundo que me rodea. Ya de alguna manera la bioética, otra línea de interés filosófico, lo que nos dice es, definitivamente hay que respetar la vida humana, pero no solamente hay que respetar la vida humana, hay que respetar la vida misma. Estar aquí en este parque implica estar escuchándonos, pero también implica no tirar basura, también implica respetar a todos y cada uno de los animalitos que están aquí. Entonces, ¿qué debemos de pensar? Que una vida buena no solamente se debe de ceñir a ese mundo humano que me rodea y en el que estoy inmerso. Hay otras formas de vida que también requieren de mi respeto, mi responsabilidad. Por ejemplo, la tala indiscriminada de árboles. ¿A quién afecta? Afecta mi vida, pero afecta a todo el ecosistema. Por la tala indiscriminada, por herir un manglar, a cuántos animales, a cuántas especies estamos afectando. Y de todos modos esa afectación tiene implicaciones a nuestra propia existencia. Destruir el ecosistema, destruir el ambiente en el que vivimos, tirar basura, contaminar de manera indiscriminada, de todos modos, además de que afecta a otras formas de vida que no son humanas, de todos modos me afecta a mí. Entonces, lo que debemos de pensar es que la ética no solamente se trata de una relación entre humanos, se trata de una relación con la vida misma. Si yo respeto otras formas de vida no humanas, mi vida se ve beneficiada. Y bueno, por otro lado, también está un posicionamiento ético, además de que hay que llevar nuestra vida ética ya a otro horizonte que de verdad respete el mundo, que respete el ambiente, que respete toda forma de vida. También es cierto que la filosofía se ha preocupado por tener un posicionamiento ético hacia formas de existencia humanas que son excluidas, que son violentadas. Por ejemplo, algo que ha hecho la filosofía y algunas líneas de interés filosófico es ir a trabajar con gente que está en los hospitales, con personas que están con enfermedades muy graves o incluso en estado terminal, y de lo que se trata es ir a darles pláticas, a darles clases y escucharlos, justamente escucharlos, trabajar con ellos, dar clases de filosofía en los hospitales para justamente escuchar a todas esas personas que están en un estado marginado, relegado o en un estado de la existencia que podríamos considerarlo difícil, que está atravesado por una circunstancia muy mermada. Lo que hace la filosofía, por ejemplo, es ir a trabajar a los hospitales y trabajar con niños con cáncer, o trabajar con mujeres con cáncer, o trabajar con personas que están en estado terminal. Y desde la filosofía, enseñarles a trabajar para poder tener una mejor vida, una vida muy templada, donde lo que experimenten sea encontrarse a sí mismos y encontrarse a los demás. Otro ejemplo de llevar la ética a la vida misma lo ha hecho la filosofía cuando va a los reclusorios. Hay gente que está trabajando filosofía en cárceles y lo que hace ir es a escuchar todas esas voces que están siendo acalladas, que han sido marginadas, que han sido relegadas, que han sido señaladas como culpables, que han sido señaladas como inmorales. Lo que justamente hace la filosofía y los filósofos cuando van a las cárceles es escuchar esas voces que han sido relegadas. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, realmente vamos a un reclusorio? Es una población
que está de verdad muy relegada. Hay personas que pasarán toda su vida ahí sin visitas, sin comida aceptable, sin ropa aceptable. ¿Cuántas personas pierden la vida en la cárcel? ¿Por qué? Porque es un ambiente de alta marginación. Otra idea que se me ocurre para pensar la ética de manera muy concreta es la ética en el trabajo. Por ejemplo, a nosotros nos pueden pedir en nuestro trabajo, y no solo es que sea una petición. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ética en el trabajo, podemos pensar, si me robo o no los lápices, si me robo o no las plumas, si llego tarde a mi trabajo y le pido a alguien que cheque mi tarjeta, si me robo material o no del lugar donde trabajo, si robo mobiliario, si me robo el jabón, en fin, etcétera. De verdad que ahí tenemos que aplicar la ética, tenemos que aplicar la ética en todos los horizontes en los que nos desarrollamos, pero también la ética tiene, si pensamos en ética en el trabajo, tiene otro horizonte. ¿Qué me dicen ustedes de así como uno debe de responder en el trabajo, también es cierto que las instituciones deben de respondernos a nosotros? Una verdadera ética laboral sería que no me exploten, que no trabaje yo más de las 8 horas que la ley reconoce, que se me pague lo justo, que se me asignen actividades que vayan de acuerdo a mi salario. En fin, lo que yo quiero decirles con esto es que la ética está inmersa en muchas situaciones de nuestra vida y nosotros necesitamos actuar éticamente, pero también necesitamos que nos respondan éticamente. Si nosotros llevamos a cabo en nuestra vida cotidiana y en los espacios que nos desarrollamos actos éticos, lo que tenemos es que nuestra vida se puede volver mejor, pero por otro lado, la vida de los demás se vuelve mejor. Entonces, bueno, espero que con estos ejemplos haya logrado que puedan vislumbrar de manera concreta cómo la ética nos afecta y está relacionada con nuestra vida y cómo nosotros podemos ser seres éticos. Muchas gracias. Quería pues no contestar, pero sí, para mí lo que es ético, más bien yo le llamaría solidaridad, y eso acá en este buzón ciudadano hay mucho y nos hemos solidarizado acá con compañeros de maestros, con compañeros de todo tipo, porque necesitamos solidarizarnos, porque la palabra ética es bonita, ¿verdad? Pero no podemos decir que nos vamos a hacer cargo de ellos, no, pero sí solidarizarnos para lo que quieran, ¿no? Porque si no, pues digamos, si siento que los compañeros hacen algo, pero no puedo, no, compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Y repito, compartir lo que tenemos, lo poco que tengamos, eso compartirlo, y es una manera de solidarizarnos. Porque si pensamos mucho que nos vamos a hacer cargo y está muy duro el peso, pues no lo vamos a hacer. Gracias. Hola, buenas tardes, Liliana. Bueno, fue muy interesante todo lo que dijiste. Me parece que hablaste de la ética en todos los aspectos, pero yo quisiera saber tu opinión o cómo piensas tú que se podría aplicar la ética en la actualidad. Por ejemplo, hace todavía apenas unos 10, 15, 20 años, todos esos principios de los que tú hablaste eran como reconocidos por la sociedad, una gran parte de la sociedad, pero en la actualidad tú ves que existen una serie de medios como el internet, la televisión, etcétera, que lo que más muestran es la falta de ética. Te pones a ver que tú enciendes la televisión y las telenovelas todas se tratan de narcotraficantes, la apología a lo malo. Entonces, por ejemplo, los chavos de ahora, o los niños sobre todo, no tienen como un parámetro de lo que es bueno y de lo que es malo. Como que lo malo se ha vuelto algo muy común y algo a lo que a veces tienes que llegar. Hay inclusive chavos que estudian leyes, a los que les preguntas por qué estudian leyes,
y alguno llega a decirte que es para defender a los narcos porque ahí se saca mucho dinero. Entonces ahora el valor central es el poder y el dinero y te lo dicen por todos lados. Entonces aplicar la ética en la actualidad considero que es algo muy complicado. ¿Tú cómo verías que se podría un poquito, aunque sea, revertir esa situación? Sería mi pregunta y mi comentario. Buenas tardes, señorita Liliana. En primera, para agradecer la amplia explicación acerca de este tema tan interesante y a veces tan difícil de entender. Mi primera pregunta sería, más bien quisiera que por favor pudiera abundar un poco más entre la diferencia entre lo que es ética y moral, porque a veces como que los términos se confunden normalmente por la gente que no está muy docta en este tipo de conceptos. La siguiente es con respecto a lo que dijo, de que en la explicación nos dijo que había varias líneas de pensamiento en cuanto a cómo considerar la ética. Habló del sentimiento y habló de la razón. Yo creo que tiene que ser una combinación de ambos, las dos se ayudan, puesto que muchas veces hemos visto que hay personas o que hay empresas o que hay sociedades que se aprovechan del sentimiento de las personas para propósitos personales. Entonces, si uno únicamente utiliza el sentimiento, la bondad y la emoción, es uno también fácil de poder ser manipulado o de poder ser explotado si no utiliza uno la razón. Y la razón también, si se utiliza solamente sin el sentimiento, pues puede provocar que haya tiranía, y lo vemos en los las distintas formas de gobierno que ha habido a través de la historia. Ahora, yo quisiera que también pudiera darme su opinión acerca de la ética aplicada a ciertas situaciones cotidianas. Por ejemplo, la ética, ¿cómo se puede aplicar o cómo podemos exigir que nuestras autoridades, que son… Bueno, una pregunta antes de eso, ¿quién o quiénes o qué parámetros son los que determinan qué es bueno y qué es malo? Sería otra pregunta. Y la siguiente es su opinión acerca de cómo aplicar la ética en situaciones cotidianas. Por ejemplo, la protesta social. Usted dice, es que hay que pensar en las necesidades y hay que pensar en el otro. El otro sería tal vez el gobernante que me está mandando fuerzas de seguridad para controlar mi protesta social por algo que yo estoy defendiendo, y lo ven, y expresamente hablo de los luchadores sociales, por ejemplo, o de personas que tienen que ven por el bienestar social y que ven y utilizan la protesta como medio para solucionar esos problemas, y sin en cambio lo que encuentran es una serie de agresión física. ¿Cómo entender ese aspecto ético, o cómo hacerle ver a nuestros gobernantes que lo que usted decía, si bien yo como ciudadano me sujeto a lo establecido, pero también yo como ciudadano tengo derecho a exigir al gobernante que también se comporte y actúe con cuestiones éticas? ¿Cómo utilizar la ética en una situación de peligro, en donde mi vida está en riesgo? Se mete un ladrón a mi casa y a riesgo de perder la vida, y yo ¿qué tengo que hacer? O sea, me pongo a reflexionar y a entenderlo, que él tiene necesidades y que tiene una serie de problemas,
me pongo a ser solidario con su problema y dejo que atropellen o me maten o que lesionen a mi familia. Otra situación que puedo aplicar la ética en la comercialización de productos. Hemos visto en internet una serie de productos derivados de animales, como bolsas de piel, artículos sobre todo para damas, en donde hemos visto que matan incluso a esos animales vivos, los deshuellan vivos, les quitan la piel vivos. O simplemente en los rastros donde matan el animal para vender la carne y para nuestra subsistencia. No lo hacen con métodos cordiales y métodos viendo a ese ser, porque es parte de la vida que usted hablaba. ¿Cómo entender esas cuestiones éticas? ¿Cómo aplicar la ética ahí? Bueno, sería todo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues agradecer también a nuestra ponente, la filósofa que nos visita hoy, y agradecerle mucho sus conceptos. Y quisiera brevemente intervenir en lo que dijeron mis compañeros anteriores. Me parece que vivimos una época en la cual algunas veces, sin darnos cuenta, somos educados por un sistema, somos educados de acuerdo a un sistema para poder ser mejor controlados, para poder ser mejor explotados, para poder ser mejor aprovechados. Por esa razón, los medios de comunicación los controlan desde el poder. Por eso el grupo gobernante, el grupo que está en el poder, aplica todo ese tipo de situaciones. Por eso, como decía una compañera, los programas de televisión, como en las escuelas, etcétera, todo eso tiene un fin, tiene de alguna manera el fin del control social, político, económico de la sociedad en que vivimos. El sistema neoliberal, que le llaman ahora al capitalismo que vivimos, pues tiene sus propios principios, digamos, para poder funcionar, ¿no? Y en eso nos educa en el amor al dinero, nos educa en la falta del respeto a la vida humana, que lo más importante, más que la vida humana, es el dinero, efectivamente, ¿no? Y hay quien así lo asimila, y todo esto que escuchamos, pues lo dan como algo pasado de moda, como que esos principios de los que nos habló la maestra son cosas del pasado, son cosas que ya trascendieron, etcétera, ¿no? Y de alguna manera nos van metiendo en la cabeza esas ideas antiéticas, esas ideas de competitividad, le llaman ahora de alguna forma, esas ideas para poder funcionar en esa sociedad hay que ser individualista, ser aprovecharse de los demás, como decía la maestra, que ya Kant decía que no recuerdo quién, decía que aprovecharse de otro ser humano no era ético, no es ético, pues. En fin, pero todo eso lo han ido derrumbando poco a poco, educándonos en este sistema que nos oprime y que nos mantiene en una situación verdaderamente desastrosa. Yo diría en una cuarta guerra mundial, que es la que libra este sistema neoliberal en todo el mundo, en contra de las poblaciones de todo el mundo, en contra de los pobres, en contra de quien no está en el poder, ¿no? Y bueno, brevemente también yo traído unos artículos que han sido publicados últimamente en el periódico La Jornada y que me gustaría compartir con ustedes, que tienen relación
con algo con esto de la filosofía, y que alguno de ellos habla de un filósofo cubano que acaba de morir hace poco, y también habla de otras posiciones, de lo que es el poder, de cómo se puede cambiar el poder, de qué manera debería, por ejemplo, si la izquierda llegara a tener el poder, pues no ocupar un sistema de gobierno como el que tenemos. No se trata nada más de llegar y ocupar el mismo sistema, ¿no?, sino modificar esa estructura, sino de cambiar las cosas, ¿no? Ya no se trataría de tener un gobierno, una estructura gubernamental para controlar como nos controlan actualmente, ¿no?, sino hacer esos cambios de fondo importantes. En fin, ustedes verán si los quieren leer y se los vamos a repartir. Muchas gracias a todos. Claro, mira, te doy ahorita, ¿no? Sí, ahorita. Ah, ok, va. Va, ok. Ah, ok, gracias. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces le paso el micrófono a aquí. Ahorita me lo da. Sí, buenas tardes, gracias por su conferencia, muy interesante. Gracias al Círculo de Reflexión por existir y persistir. Tengo 5 años viéndolos por internet, es la primera vez que vengo en persona y vivo cerca de aquí, en la Portales, creo que voy a venir más seguido. Una pregunta, maestra, la ética en sociedad, ¿cómo la vislumbra con la generación millennial? La generación millennial viene, yo lo veo de un victimismo de ni estudio ni trabajo porque la sociedad en su momento no les dio esa oportunidad, pero creo que ahora le hicieron la bandera, no voy a estudiar y no voy a trabajar. Y a veces veo que en la generación millennial, digo, usted es muy joven, no sé, a lo mejor pertenece a esa, la situación es, se interesan más por los ecosistemas que por la sociedad. Están más interesados por los delfines en Baja California, por salvar el árbol en Brasil, que a veces el vecino. O sea, como que el concepto de sociedad les queda un poquito ajeno, aunque viven en ella. Y es la generación que sigue, en unos años, si no es que ahorita ya están teniendo hijos, y en las situaciones que a veces veo que en la educación es, yo quiero que mi hijo, antes las abuelas te decían, yo quiero tener un buen hijo, y venía de la generosidad y la bondad, ahora es, yo quiero que sea mi hijo exitoso, y el ser exitoso es a veces no ser muy bueno, ni muy generoso con la sociedad. Y viene ahorita una nueva reflexión, los ISIS, que ya están en España, que son los que sí estudian y sí trabajan, pero tienen 16 años de edad, lo cual en 10 años más, claro, van a ser muy productivos desde el punto de vista laboral, pero va a haber muchos problemas sociales con ellos, porque el egoísmo de tenerlos 14 horas trabajando y estudiando, va a venir otro tipo de problemas. Muchas gracias. Sí, una pregunta nada más. Estaba por ahí leyendo que lo de respecto al bastón de mando, supuestamente se utiliza el bastón de mando para, primeramente como un respeto a los otros, que era porque se utilizaba para, al principio, para esconder las heces, para que no estuvieran flotando. Entonces era una manera de estar ocultando por respeto a los demás, para que no provocar enfermedades ni cosas por el estilo, que de ahí viene el uso del bastón de mando, que para eso se utilizaba en un origen. Entonces se quedó como ese respeto a los demás, y entonces ese respeto a los demás, ahí viene esta manera por tal motivo tenían el derecho al bastón de mando. Eso tengo entendido. Me gustaría ver qué pensaba usted. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar agruparlas. La verdad, creo por un lado que muchas preguntas están bastante relacionadas y por otro lado creo que entre los comentarios, las observaciones, las preguntas, ustedes mismos se han ido respondiendo unos a otros y eso es importante. Si nos fijamos con los comentarios que cada uno hizo, una pregunta va respondiendo a la otra y va nutriendo las preguntas. Me
inicio un poco con el comentario del compañero. ¿Qué pasa si robo pan para mis hermanos? Porque están muriendo de hambre. ¿Es bueno o malo? Eso es justamente lo que nos demuestra la ética. La ética no se trata de principios. ¿Alguien podría negar que es una acción noble darle de comer a mi hermano? Por supuesto que no. De lo que se trata la ética no es de juzgarnos, no es de casarse justamente con principios, sino de eso, de pensar cada uno de los escenarios en los que está involucrado una acción buena, una acción bondadosa, una acción que apela a la necesidad de los demás. Es un poco este ejemplo, se iguala mucho a las mentiras piadosas. ¿Alguien podría negar? Podemos ser estrictos y decir, toda mentira es incorrecta. Eso no es cierto. La vida nos enseña, de verdad, esa acepción de mentiras piadosas, lo que nos enseña es que algunas mentiras son útiles. Imaginen que tenemos a un pequeñito, que su mamá está enferma, muy enferma. ¿Qué le diríamos a un niño de 5 años al respecto? Quizá más de uno de nosotros utilizaríamos una mentira piadosa, una mentira para poder aminorar el sufrimiento de ese ser humano. Entonces, bueno, de lo que se trata justamente no es de juzgar tajantemente las cosas, de juzgar tajantemente la realidad, de encasillar la realidad en aspectos cuadrados de qué es bueno o qué no es malo, sino de ver que la bondad de nuestras acciones siempre están relacionadas con cómo podemos hacer nuestra vida mejor y la vida de los otros mejor, justamente sin sacar una utilidad solamente material de las cosas, sino de pensar en lo futuro, de pensar cómo nuestra vida puede ser mejor, cómo puedo hacerle bien a los demás. Sin duda, eso no es una pregunta fácil de responder, pero lo que está detrás es de verdad cómo podemos hacer nuestra existencia y la existencia de los demás cada vez más hermanada, cada vez más fraterna, cada vez más responsable y cada vez más respetuosa. No es fácil y seguramente no es fácil poder llegar incluso a ese estatus ideal donde todo lo que ocurre es bueno. La vida no es así, es difícil llegar a esa situación, pero ¿por qué no logramos tener una vida donde cada vez más podamos aumentar los beneficios para todos? Pues justamente porque no estamos integrados, porque no vivimos integrados, porque ponderamos en muchas situaciones el individualismo, porque de verdad perdemos de vista el preocuparnos por los demás. Y en ese sentido mencionaban en uno de los primeros comentarios que la ética de lo que se trata es de ser solidarios. Efectivamente, yo creo eso, de lo que se trata es sumarme a los esfuerzos, a los deseos, a las ganas de los otros. Pensar la ética justamente en ese sentido como solidaridad, acciones éticas como solidarias, es un muy buen esquema para entender qué es la solidaridad. A mí me gusta mucho esa manera en que lo planteaban y creo que es muy útil vislumbrar la ética así. ¿Cómo puedo ser un ser ético? Pues eso, si soy solidario con otro, lo conozca o no lo conozca, sea cercano o no sea cercano, un poco se trata de eso. Cuando hablamos de acciones éticas, sin duda se trata de sumarnos con los otros, de hacernos más con los otros, de pensar un poquito más en los otros, de dejar de lado mi egoísmo y sumarme más a él, a lo que los otros necesitan. Y no solo, también se trata un poco, habría que dejar de pensar que hay solamente seres sufrientes que me necesitan.
No necesariamente. Nosotros estamos aquí conviviendo unos con los otros en un trato cordial, en un trato cortés, y estamos necesariamente sufriendo ahora. No. Y sin embargo, podemos ser amables, podemos subirnos a la combi, al pecero y dar los buenos días. Y no necesariamente estamos en una situación en el que el otro nos demande imperativamente algo, en el que el otro esté sufriendo, y sin embargo, esa situación de poder ser amable, de poder ser afable con el otro, ya implica tener acciones buenas. De lo que se trata es de poder comunicarme con el otro, no necesariamente porque lo vea sufriendo, sino simplemente porque estoy en contacto con él, porque estoy frente a él. Ya estar frente a alguien implica asumir que podemos tener esa relación cordial, cortés, amable, en un ambiente más estrecho. De lo que se trata, yo creo, es justamente de estrechar nuestros lazos, de estrechar nuestras existencias, de ser un poco más cautelosos con cómo nos dirigimos a los demás y dirigirnos justamente con eso, con al menos amabilidad, cortesía, para poder hacer nuestras relaciones interpersonales cada vez más solidarias. Partir de un hecho tan sencillo como darnos los buenos días puede facilitarnos justamente llegar a un nivel donde ya no se va a tratar solamente de darnos los buenos días, sino de ser cada vez más solidarios, más comprensivos. Preguntaban también, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Bueno, pues de alguna manera yo considero que la moral, podemos pensarlo un poco, la moral de la época. La moral es lo que constituye las reglas, las normas, los ideales que van variando de sociedad en sociedad, incluso de comunidad en comunidad, y que están imbricadas con el momento histórico, con el momento social, con el momento cultural. Si pensamos la ética de una manera más sistemática, la ética es una reflexión filosófica sobre justamente valoraciones que determinan el actuar humano, y tendremos que pensar esas valoraciones, esos ideales, esas visiones, esas cosmovisiones en función de momentos históricos particulares. Entonces, bueno, pensemos un poco la moral como esos ideales, esas reglas, esas condiciones que las sociedades construyen, y pensemos la ética como una reflexión en ese respecto. Esa es una manera, ya pensando la ética de manera muy filosófica y de muy categorial, la ética es una reflexión. Así como la ética está relacionada con nuestra vida, la ética también es un tipo de reflexión filosófica respecto a los valores que construimos socialmente. Ahora, decían, es que si nos guiamos respecto al sentimiento, podemos encontrarnos en una situación en la que los otros se aprovechen justamente de esos sentimientos. O si nos guiamos por la razón, en una de esas nos damos cuenta que la razón es tirana. Bueno, pues yo creo que más bien de lo que se trata es de encontrar una comunión, una relación, de no separar ni la razón de los sentimientos, ni los sentimientos de la razón. Los sentimientos no son buenos por sí mismos, la razón tampoco es buena por sí misma, pero la razón no es tirana por sí misma, ni los sentimientos nos llevan a un estado en el que necesariamente, por guiarnos siempre por los sentimientos, a lo mejor se aprovechan de nosotros. Yo creo que lo que ocurre es que debemos ver razón y sentimiento como dos partes muy importantes y no separadas de la existencia humana. Si nosotros desarrollamos nuestra vida a partir de comunicar justamente razón y sentimiento, creo que hay una posibilidad de encontrar mejores caminos. Yo sin duda creo que el hecho de sentir
no nos impide llegar a actos buenos, a actos que vengan justamente en provecho de los demás. Entonces, pensemos que no hay que separar jamás razón de sentimiento, son dos formas dos estructuras muy importantes en los que la vida humana se desarrolla. Somos sin duda racionales, somos seres que tenemos instintos, que tenemos sentimientos. De lo que se trata es justamente no separarlos. ¿Para qué? Para que los sentimientos ayuden a la razón y para que la razón ayude a los sentimientos ¿a qué? A existir. Por otro lado, me decían también, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Bueno, es una pregunta muy interesante y también una pregunta muy compleja. Sin duda, todos tenemos una idea de qué es bueno y qué es malo. ¿Quién determina qué es bueno y qué es malo? Todos. La verdad es que desde que nacemos hasta que morimos, vivimos en un núcleo. Primero, en un núcleo familiar que nos dice qué es bueno y qué es malo. Hay otro núcleo, el núcleo de los amigos, que nos dice qué es bueno y qué es malo. El núcleo del trabajo, que nos dice qué es bueno y qué es malo y qué es malo hacer en el trabajo. Y un núcleo más grande, el núcleo social, donde también ahí nos encontramos con otra vez imperativos o ideas que nos dicen qué es bueno y qué es malo. Pero es importante pensar algo. Aquello que se dice, que es bueno y que es malo, no nada más viene del exterior. En todo momento nosotros estamos actuando en función de lo que creemos bueno y de lo que creemos malo. No se trata que lo que es bueno y lo que es malo venga de fuera y me determine. No, no es cierto. También nosotros tenemos nuestra propia idea de qué es bueno y qué es malo y actuamos en función de eso. Actuamos en función de las ideas que nos hemos forjado nosotros mismos y por otro lado también actuamos a partir de las ideas que tenemos y que hemos aprendido de la sociedad en que nos desarrollamos, del medio en el que nos desarrollamos. Entonces, en suma, ¿quién determina qué es bueno y qué es malo? Por un lado lo determinamos todos. ¿Por qué a veces recibimos imposiciones? Porque no estamos en diálogo. Porque efectivamente es cierto que también vivimos en estructuras verticales que nos dicen qué hacer y qué no hacer. ¿Cómo acabaría ese círculo un poco vicioso donde recibimos imperativos de cómo actuar y que no podemos cuestionar? Bueno, pues a partir del diálogo. El diálogo es muy importante, el diálogo con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, el diálogo en sociedad. Eso es lo que nos puede ayudar a que poco a poco vayamos determinando y reconfigurando qué es bueno y qué es malo. De lo que se trata es que en conjunto podamos lograr llegar a una idea de qué es bueno y qué es malo, pero con un compromiso muy importante, con el compromiso en el cual aceptemos que lo bueno y lo malo no es algo determinado, que las circunstancias históricas, sociales, pero que también las circunstancias particulares, las circunstancias del día a día nos tiene que llevar a reflexionar y a transformar esas ideas de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que debemos hacer es no casarnos necesariamente con ideas respecto a qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Las circunstancias nos determinando y nos van imponiendo nos imponen decidir o no cosas. Entonces, bueno, de lo que se trata es qué es bueno y qué es malo. Es algo que se construye de alguna manera día con día y es algo que se construye en sociedad, que se construye en conjunto, que se debe de construir al lado de los otros, con los otros. Y bueno, por otro lado, ¿cómo
me decían cómo llevar la ética a lo cotidiano y cómo exigir. Por ejemplo, cómo exigir al gobernante. Pues de alguna manera ustedes aquí tienen un ejercicio justamente de exigencia. Lo que hace el buzón y lo que hacen muchos colectivos y lo que hacen muchas organizaciones es generar un conjunto y protestar. La manera que tenemos de exigir y de exigir a partir de principios éticos es justamente generar comunidad, estar con los otros y decir aquello en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo. La manera de exigir es justamente, por un lado, lo inmediato es al menos escuchar a los que tengo enfrente. El buzón ciudadano a mí me parece que es un ejercicio justamente de trabajo colectivo donde se da ese tipo de exigencia. Imagínense si de verdad como sociedad estuviéramos en el tenor y en esas ganas y en ese arrojo de replicar lo que organizaciones, colectivos como el Buzón Ciudadano, como organizaciones sociales, como defensores de los derechos humanos, civiles, laborales, hacen, si todos nos involucráramos de verdad día con día en protestar sobre lo que no nos gusta, sobre lo que nos margina, sobre lo que nos sobaja, sobre lo que nos empobrece, sobre lo relega. De lo que se trata es justamente eso, de estar en comunidad, de protestar, de alzar la voz. ¿Cómo podemos hacer para exigir? Bueno, pues así, generando comunidad, hablándole al otro, generar un círculo de reflexión, de análisis, convivir un poco más. De lo que se trata es justamente de luchar uno al lado del otro. Y bueno, eso ya impacta justamente en muchos escenarios. Me decían, por ejemplo, ¿qué pasa con esa ética que está sobajada por el capitalismo voraz en el que vivimos o por el neoliberalismo en el que vivimos? Bueno, ¿por qué, por ejemplo, hay maltrato animal? Respecto a las preguntas que se asomaban. Hay maltrato animal porque consumimos productos que ya de suyo entrañan el maltrato animal. ¿Qué pasaría si tomáramos conciencia de la responsabilidad que tenemos con los otros, con el mundo, y no compráramos ese tipo de productos? ¿Qué pasaría si no se consumieran bolsas, zapatos, en fin, una cantidad de artículos que están hechos con pieles de animales? Ese mercado no funcionaría. ¿Por qué sigue habiendo ese tipo de mercado? Porque hay gente que lo compra. Si todos asumiéramos nuestra responsabilidad y no lo consumiéramos, no habría ese mercado. Funciona justamente por una razón, porque evadimos nuestra responsabilidad, por eso funciona. ¿Cómo va a dejar de operar esta maquinaria? Por un lado, podemos irnos con la idea de que no hay cómo pararlo, pero sí la hay siendo responsables. Todos los días somos responsables de nuestras acciones y de la manera en que esas acciones impactan a los demás. Entonces, la manera de frenar justamente ese actuar poco ético es asumiendo nuestra responsabilidad. Y un poco decían, es que parecería que la ética es algo antiguo, es algo olvidado. Pero ¿por qué parecería que la ética es algo que está ya muy atrás? Pues porque no es que la gente lo olvide, es que lo estamos olvidando quizás todos. ¿No tendríamos que pensar si todos estamos siendo partícipes de esa situación? Lo que ocurre es que por un lado parecería que hacemos ver que son los otros los que no están haciendo su parte, que son los otros los que olvidan, que son algunos los que olvidan. No, lo que pasa es que el actuar ético y el compromiso ético lo tenemos todos. Entonces, no se trata de que haya una generación o un sector social que piense que la ética ya no es importante. Lo que pasa es que todos estamos fallando sociedad, estamos fallando como conjunto. Y tiene mucho que ver con
efectivamente con cómo consumimos, con cómo pensamos, con cómo vivimos. Las comunidades mayas, por ejemplo, no utilizan la palabra yo, no existe. Para ellos existe el nosotros. Si nosotros visitáramos una comunidad maya, lo que ocurriría es que si uno va como profesor y les quiere hacer un examen, ¿saben qué es lo que pasa? No se quedan sentados a resolver el examen juntos. Hacen un círculo y todos lo resuelven, porque existe esa visión, esa idea de que somos un conjunto. Entonces, ¿por qué es fácil pensar que la ética es algo perdido, es algo lejano, es algo que es de otro tiempo, es algo que ya no todos tienen? Pues porque todos estamos fallando. Y esto lo quiero sumar con una de las últimas ideas, ¿no? Tendemos a pensar que los jóvenes ya no son éticos, pero ¿quién educó a esos jóvenes? Nosotros. Si un niño olvida, si un joven olvida la ética, si un joven cree que no es importante la ética, que es más importante ganar dinero, es porque nosotros estamos fallando como sociedad. Lo que las sociedades mayas e incluso lo que se considera filosofía maya nos enseña es que nada pasa en nuestra sociedad, nada ocurre de suyo que pueda tener una connotación de mala, de perniciosa, si no fuera porque estamos fallando como conjunto. Entonces creo que es muy importante aprender sobre esa noción y pensar que no es que los demás fallen, que no es que los jóvenes fallen, que no es que los niños fallen, estamos fallando todos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nuestra tarea, porque nos estamos olvidando de que día a día tenemos una responsabilidad con nosotros, tenemos una responsabilidad de obligar, de ayudar a nuestros niños a que aprendan justamente de ética. ¿Cómo un niño puede aprender a ser ético? Si yo tengo un hijo y lo dejo que tire basura en la calle, ¿es que el niño se está olvidando de ser ético? No, es que no, somos nosotros los que fallamos en cómo educamos. Si yo me paso un alto o si yo voy manejando y me le cierro al otro, pues es que yo me estoy olvidando justamente de mi tarea ética, de mi labor ética. Ahora decían, ¿qué va a pasar con estos jóvenes, con esta generación de jóvenes millennials? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Me decían, ellos ya se preocupan más por el ambiente que por el vecino. Muy posiblemente, pero ¿quién está interpelando a esos jóvenes? Esos jóvenes que se preocupan, yo no lo sé, pero pensemos que sí, pensemos que se preocupan más por el ambiente o pensemos que se preocupan más por trabajar. Lo que ocurre es justamente esto que les decía, que pues bueno, no es que ellos se estén aislando, no es que estén prefiriendo solamente ganar dinero, es que esos jóvenes están siendo educados por algo que toda la sociedad creamos. Es toda la sociedad la que participamos de esos valores. Los jóvenes piensan lo que piensan y creen lo que creen, y los niños y los ancianos y los abuelitos, en fin, pensamos lo que pensamos por el medio en el que estamos rodeados. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer una labor muy importante, interpelarnos, dialogar, dejar de pensar que los otros piensan lo que piensan porque se aíslan o porque sucumben ante la vorágine de las estructuras sociales, estatales, capitalistas, burguesas, neoliberales. Sí, pero también lo que pasa es que es la comunidad la que hace posible que esos valores pervivan. Entonces, si queremos que los jóvenes y que los niños, y si queremos en general que haya un cambio,
El cambio es de todos y el cambio es de todos los días y el cambio está en no tirar basura, está en ceder el asiento a un anciano en el autobús, en el metro, está justamente en regalar lo que decía, no lo que me sobra, sino lo que tengo. En fin, de lo que se trata es que el cambio a un nivel macro, a un nivel mundial, aunque se escuche de comercial y aunque se pudiera escuchar cursi, empieza en las pequeñas acciones. Entonces, si queremos que haya un impacto global, de verdad que hay que empezar por un lado con las pequeñas acciones, las acciones de todos los días, y por otro lado, en verdad, comenzar a pensar qué pasa no con una generación en específico, sino con nuestra sociedad. Muchas gracias.